entienden, porque sabemos que van a estar grabadas, así que el material lo tienen disponible. Pero sobre todo eso, que se vayan sacando las dudas a medida que va pasando la clase, porque es mucho material y si quieren sacarse las dudas cuando llega el primer parcial ya es tarde, ¿sí? Acá hay dos personas. Estoy Sí, admitiendo. yo ahí veo que se conecten todo y les tomo lista, a los cargo directamente. Ya puse a grabar la clase. Las clases grabadas después yo las voy a subir a YouTube y les mando el link por la plataforma. Así pueden ingresar. ¿Querés tomar la lista ahora, Naya? Perdón, estaba muteada. Sí, yo ahora me fijo los que están Ah, conectados y bueno, bueno, ok. ya les paso las Ah, listas, así ok, que arranca tranquilo. buenísimo. Bueno. Bueno, vamos a empezar. Hoy se acumularon todas las bacterias para esta clase por una cuestión de cronograma y de tiempos. Hay algunos, algunos feriados que caen viernes. La disponibilidad de clases este año estuvo un poco reducida, entonces nos vimos obligados a dar esta clase que en el año anterior lo damos en dos clases. Hubo que compactarlo en una, entonces, bueno, hubo algunos contenidos que los hemos sacado, y así que hoy vamos a ver ejemplos, algunos ejemplos que consideramos de importancia en el área profesional de ustedes, que son ejemplos de bacterias gram positivas, tanto cocos como bacilos. Y después vamos a hablar sobre bacterias gram negativas, también tanto cocos como bacilos. Y si da el tiempo, me gustaría hablarles un poquito sobre micobacterias. Entonces ya completaríamos, junto con la clase anterior, todo el módulo de bacterias. Em, bueno, vamos a empezar con las bacterias gram positivas. ¿Les quedó claro por qué se llaman gram positivas? ¿Alguien se anima a explicarme por qué? Porque son reactivas. Se Son, tiñen- Porque Reactivas se tiñen con la tinción de Gram, con la tiñen tinción de en color Gram. violeta. Exactamente. La tinción de Gram es lo que permite evaluar qué clase de pared tienen las bacterias que estamos observando al microscopio. Porque la idea es un poco, se realiza la tinción de Gram para conocer un poco cómo es la fisonomía de la bacteria y en base a eso uno espera algún comportamiento, sobre todo en la persona que está siendo infectada con esa bacteria, ¿no? Entonces, la tinción de Gram es un primer paso a la hora de ir diagnosticando a ver qué tipo de microorganismo es el que está involucrado en el proceso infeccioso. Eso, cualquier laboratorio de microbiología lo primero que hace es visualizar la morfología al microscopio y visualizar a ver cómo responde a la tinción de Gram. ¿Ves? Si es un Gram positivo, si es Gram negativo, si es un coco o es un bacilo, básicamente. Entonces, vamos a ver algún ejemplo de bacterias Gram positivas. Vamos a empezar por los cocos. A ver si, perdón, modo pantalla completa. Ustedes ven bien lo que yo les estoy mostrando. Ahora ven una pantalla que dice cocos Gram positivos. Sí, ¿Se ve sí, eso? profe, se ve bien. Ok, ok. Entonces, vamos a empezar por un par de ejemplos de cocos gram positivos
que, bueno, son los que juzgamos nosotros como quizás los más importantes. Hay muchos más involucrados en infección en humanos. Pero a, a los fines de no sobrecargar de contenidos, que me parece que superaría mucho la expectativa del curso, me parece que estos son los más comúnmente involucrados en infección en humanos. Empecemos por los cocos gram positivos y empecemos por los estafilococos. Los cocos, bueno, como su nombre indica, tienen una morfología redonda, ¿no? ¿Ven el marcador yo acá estoy mostrando un coco? ¿Ustedes lo ven eso? Lo que yo estoy mostrando. Sí, sí. Se ve una manito ahí que está caminando arriba de un coco. Les pregunto porque por ahí no lo pueden ver y me gustaría que lo vean. A ver, aguárdenme un segundo. A ver. Espérenme un segundito, por favor, que hay ciertas cosas de... Sí, cambió Zoom. Sí, Igual la manito se ve, pero creo que podés poner un cursor también o un láser. Ahí sí, lo no. pueden seguir mejor. Pero se ve igual la manito. La manito se veía. Bueno, ok, entonces empecemos la manito. No perdamos tiempo. Entonces, el coco tiene la típica morfología de coco, redonda, ¿no? En el caso de los estafilococos, la particularidad que tienen es que están agrupados. Son un grupo de bacterias que espontáneamente se agrupan. Estas son, imagínense que es todo este grupo de bacterias que yo les estoy marcando acá, provienen de una bacteria que empezó a dividirse, ¿no? Entonces las bacterias quedan vinculadas físicamente entre sí y forman un racimo de cocos, que puede ser de número variable. En algunos casos hay 4 cocos, en otros casos hay mucho más, pero se agrupan en racimos. Son racimos de uva, parecen típicos racimos de uva. Estos son los estafilococos. Entonces, la observación de esta estructura al microscopio ya es una evidencia casi unívoca de que se trata de un estáfilo, y si encima yo lo tiño con un gram y me da este color azulado, entonces confirmo que se trata de un estafilococo, que es un coco gram positivo. Acá esto es lo que se ve en un microscopio después de la tinción con el gram. Acá les marco con un circulito 2 grupos de estafilococos, pero acá hay otros grupos más. Esto es bien típico al microscopio. Se ven así, se ven estas agrupaciones bien típicas de los estáfilos. Acá tienen estáfilos teñidos con un gram y ven que tienen la coloración azul. Bueno, esto para recordar la pared de un gran positivo. Recuerden que, bueno, el citoplasma, membrana plasmática y una pared gruesa de peptidoglicano que tiene una serie de componentes. Esos componentes son los responsables de, de ciertas propiedades biológicas de la bacteria. Por ejemplo, son las responsables de fijarse la bacteria en un tejido, las responsables eh, son los llamados factores de virulencia, o sea, la patogenicidad de la bacteria depende también de estos componentes que están en la pared. La respuesta inmune del huésped infectado por esta bacteria va a estar principalmente dirigida a estos componentes, como después vamos a ver cuando veamos inmunología. Es decir, todas las propiedades biológicas propias de los estafilococos, la gran mayoría son eh,
debidas a componentes que están ubicados en la pared de la bacteria. Entonces, muchos de estos, algunos se comportan como toxinas y pueden provocar lesiones muy serias en el huésped que están infectando. Después vamos a ver un poco algunos ejemplos. Pero recuerden el esquema. Esto es una típica bacteria gram positiva. Esto es un coco. Entonces, estas son algunas de las propiedades de estas bacterias. Se dividen en planos transversales. Es decir, que dos bacterias, a medida que se van dividiendo, las dos bacterias quedan separadas por un tramo, por un plano transversal. No se terminan de separar porque forman un racimo, ¿no? Pero quedan vinculadas entre sí. Los estafilococos son muy ubicuos. La importancia que tiene que nosotros le hablemos de los estáfilos es que los estáfilos precisamente son muy ubicuos. Están ubicados en todas las mucosas de nuestro cuerpo y en la piel. Tenemos muchos estafilococos. Y los estáfilos en piel, por ejemplo, son los responsables de muchas lesiones em, producidas por alguna eh, intervención este, terapéutica. Por ejemplo, si ustedes están dando una inyección intramuscular y no limpian correctamente la superficie de la piel, eh, al pinchar pueden arrastrar con la aguja, pueden arrastrar estáfilos a al tejido muscular y hacer que esos estáfilos se ubiquen en el músculo y generen una lesión eh, inflamatoria que puede ser muy grave, que son los abscesos. Por ejemplo, el absceso glúteo muchas veces vienen por no haber eh, limpiado correctamente la superficie de la piel en el momento del pinchazo, ¿no? Entonces, los estáfilos son bacterias que están muy presentes en muchas de las maniobras terapéuticas que se hacen en la superficie de un paciente o cuando se hacen este tipo de maniobras invasivas sobre mucosa gástrica o mucosa intestinal o cualquier otro tipo de mucosas, en los respiradores, por ejemplo, que se hacen em, por esas tubuladuras endotraqueales, también puede esa maniobra invasiva puede arrastrar estáfilos que pueden provocar lesiones muy serias en el paciente. Em, Son anaerobios facultativas. Esto quiere decir que el consumo de oxígeno, estos bichos viven tanto en ausencia como en presencia de oxígeno. Entonces, por eso son facultativos. Tienen la facultad de adaptarse a la ausencia o a la presencia de oxígeno. Son inmóviles, no tienen ningún tipo de estructura en la pared que esté asociada a un movimiento, como un flagelo. Los flagelos le permiten a las bacterias desplazarse grandes distancias. Los estáfilos no tienen esa capacidad. Entonces son bacterias inmóviles. Y otra particularidad que tienen crecimiento rápido, o sea, en medios simples. ¿Qué quiere decir? Son los medios nutritivos que se emplean en los laboratorios para cultivar el estáfilo. Los estáfilos, en esos medios, que son medios desde el punto de vista nutricional muy elementales, el estáfilo crece en forma muy rápida. O sea que en poco tiempo se puede obtener un cultivo de estáfilo y después les vamos a hablar cuál es la importancia de cultivar los estáfilos
o las bacterias en general en un laboratorio. ¿Vamos bien? ¿Me están escuchando bien? ¿Todo bien? Sí, eso te iba a decir, se corta un poco, pero va. Sí, eso puede ser porque hay momentos en que la internet acá se pone medio inestable. Puede ser, cuando yo veo el cartel de inestable, trato de eh, parar un poco y que pase, ¿no? La señal es cada vez más cara y cada vez peor. Así que bueno, vamos a tratar de evitarlo eso. Bueno, seguimos. Em, los estáfilos son muy resistentes a condiciones ambientales, es decir, que en agua contaminada pueden el estáfilo eh, resistir, eh, de manera que nosotros podemos ingerir o el agua puede estar contaminada con estáfilos que pueden iniciar un proceso infeccioso y de hecho, por ejemplo, son resistentes en la piel, son muy resistentes. Por más de que yo me lave las manos, en todo mi cuerpo voy a tener estáfilos asociados a la piel y son realmente eh, muy resistentes. El vínculo que hay, la interacción que hay en nuestro cuerpo con los estáfilos es beneficiosa, ¿no? Se beneficia el estáfilo y nos beneficiamos nosotros. Por eso forman parte de la flora normal. Coloniza la mucosa nasofaringea. Esto es también importante, ¿no? Porque cualquier maniobra hecha en la mucosa puede provocar, si hay, si es una maniobra que tiene, eh, eh, produce algún tipo de lesión en la mucosa, esa lesión puede ser una vía de ingreso de los estáfilos e iniciar un proceso infeccioso. Y esto es el punto tal vez más importante, que es una consecuencia de todo lo que les hablé anteriormente. Es el patógeno nosocomial por excelencia y oportunista. Es decir, ¿por qué? Porque es una bacteria que viene involucrada, contenida en el cuerpo del paciente. Forma parte de su flora normal. Y entonces, cualquier maniobra, insisto, terapéutica puede, si no se hace con cierto cuidado y en condiciones de asepsia óptimas, el, el- el estáfilo puede generar un proceso infeccioso. Entonces, es un patógeno nosocomial y es oportunista, es decir, que el paciente que está internado, ya por el hecho de estar internado, que tiene alguna patología, está en condiciones inmunológicas eh, comprometidas o disminuidas, eh, precisamente por la misma patología que está cursando. Entonces, en esas condiciones, estos microorganismos que forman parte de nuestra flora normal se transforman en patógenos. ¿Por qué oportunistas? Porque aprovechan la oportunidad de que el sistema inmune de la persona está disminuido y ellos pueden de esa manera acceder a otros tejidos y generar un proceso infeccioso. Ese es el concepto básico de una infección oportunista. Entonces, por eso se lo subrayamos en rojo. Es quizás el patógeno nosocomial y oportunista más importante. En realidad, el más frecuente. Eso no significa que no haya otros patógenos nosocomiales y oportunistas, ¿no? Puede ingresar a circulación sanguínea. Eso es también debido a que según qué tipo de maniobra
terapéutica se esté realizando, si hay una lesión importante, el estáfilo puede acceder a sangre y esparcirse por el sistema circulatorio. Y entonces puede generar una infección generalizada, valga la redundancia, o sea, una eh, infección eh, diseminada en todo el torrente sanguíneo. Y puede producir cuadros sépticos, ¿no? Por eso acá le ponemos eh, este ítem. Puede ingresar a circulación sanguínea luego de traumatismos o de procedimientos médicos. Bueno, acá tienen, esto es un esquema, esto es la visión al microscopio electrónico de un estáfilo. Y acá tienen la pared, acá el detalle de la pared, estos son gram positivos, y en su interior se ve, bueno, en distintos tonos de grises o negro, las distintas estructuras del estáfilo. Esto es por el tipo de tinción que se realiza para verlos al microscopio electrónico. Entonces, son muy resistentes a agentes ambientales, ¿no? O sea, yo me puedo lavar con antisépticos, puedo lavarme con agua y jabón, detergentes. Los estáfilos son resistentes a ese tipo de tratamiento y se mantienen unidos y vinculados a la piel. Eh, y otra característica que tienen son inductores de una respuesta inflamatoria. Eso cuando veamos inmunología lo van a entender mejor, pero tienen componentes en la pared de la bacteria que son proinflamatorios. Entonces inducen una reacción inflamatoria que cuando el estáfilo ingresa a sangre y se disemina por sangre, puede producir, desencadenar un cuadro séptico, o sea, infección generalizada por estáfilo. Bueno, tiene el péptido glicano, ácidos teicoicos, proteína A y otras proteínas que tienen alguna función de adherencia. Estos se pegan a una superficie biológica, la piel, por ejemplo. La proteína A es un factor de virulencia que también, bueno, participa en la evasión de la respuesta inmune, ácidos teicoicos y el péptido glicano, que es la pared rígida que cubre a la bacteria. Acá hay algunos ejemplos de patologías producidas por el estáfilo. Tenemos el Staphylococcus aureus, que este estafilococo coloniza nasofaringe y los pliegues cutáneos, axila e ingle. Fíjense que están muy vinculados porque forman parte de nuestra flora normal y pueden infectar cuando no hay lesión y anatómicamente los tejidos están conservados. El estáfilo se mantiene en ese lugar y es totalmente inocuo. Cuando hay una lesión, se establece la infección oportunista. ¿Sí? Entonces pueden infectar en forma oportunista piel y partes blandas. Entonces pueden también llevar a septicemia si ingresa a sangre y se puede diseminar por todo el cuerpo, neumonías, osteomielitis, que es infecciones en los huesos, en las articulaciones, síndrome de piel escaldada, ahora vamos a ver algunos ejemplos, por la acción de ciertas toxinas, síndrome de shock tóxico por acción de toxinas. El shock tóxico se produce cuando el estáfilo accede, se disemina por sangre y toma contacto con
todas las células del sistema inmunológico que lo quieren atacar, ese ataque se hace tan importante que se produce un shock en el paciente debido a una alta reacción inflamatoria y entonces ese shock tóxico puede llevar a una insuficiencia orgánica, puede haber riñón o vaso o algunos otros órganos que pueden colapsar y puede llevar a la muerte. También están involucrados en intoxicación alimentaria por la acción de toxinas que se llaman enterotoxinas. Staphylococcus aureus también puede estar, debido a que son microorganismos que son altamente resistentes, el agua contaminada puede contaminar los alimentos y si están muy contaminados, esos alimentos pueden intoxicarnos por acción de toxinas propias del estáfilo. ¿Eh? Entonces, fíjense en todo el rango de patologías en las que están involucrados los estáfilos. Estas son, fíjense, este tipo de lesiones son necróticas. Esto lo desencadena el estáfilo, pero la necrosis la produce el sistema inmune, ¿no? O el vínculo sistema inmune y estáfilo. Acá tienen otro tipo de lesiones en las capas más profundas de la piel, y acá una lesión generalizada en toda la piel. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Por ejemplo, en los abscesos foliculares, el folículo piloso es en el pelo y esto es el folículo, en la cual acá hay células que son las que intervienen en el crecimiento del pelo. Los estáfilos pueden, al estar ubicados en la piel, en la superficie, los estáfilos viven normalmente. Los estáfilos pueden acceder a las capas más profundas del folículo piloso y ahí ya no tienen ningún control inmunitario, o por lo menos el control inmunitario que tenían cuando estaban en la superficie, y comienzan a dividirse. Acá también, fíjense esto que es de color más clarito, son células del sistema inmune que tratan de neutralizar y lo que se produce es una fuerte reacción inflamatoria con muchos estáfilos muertos, otros vivos, muchas células, glóbulos blancos muertos, formándose un acúmulo de lo que se conoce como pus. Estos son los típicos llamados pelos encarnados. Son los pelos que sufrieron un proceso infeccioso por los estáfilos. Entonces, y se forma un tapón necrótico que evita la salida de todo este contenido al exterior. Después hay lesiones purulentas que comprometen a las capas más profundas de la piel, no la epidermis, sino ya la dermis. Aquí tienen un esquema en el cual se acumulan estáfilos y se acumulan células del sistema inmune, neutrófilos, y todo esto, este foco inflamatorio, queda rodeada, compartimentalizada por una cápsula fibrótica. El mismo cuerpo hace para neutralizar esto, por lo menos circunscribirlo para que no se disemine, ¿no? Entonces, de esta infección muchas veces se resuelve espontáneamente, el mismo sistema inmune va recomponiendo el tejido y se eliminan completamente los microorganismos, o en individuos que tienen
cierto compromiso con el sistema inmune, una inmunosupresión o inmunodeficiencia, eh, se requiere muchas veces tratamiento antibiótico o mismo una punción, ¿no? Para sacar todo el contenido. En otros casos se requieren lo que dice acá, ¿no? Tratamiento y drenaje del material purulento. La perionixis, inflamación alrededor de las uñas, para los que tienen eh, costumbre de comerse y las uñas o la piel, esto puede provocar una infección por estáfilo. También están involucrados estáfilos en los llamados orzuelos, ¿no? Que es un absceso palpebral. Acá tiene una colonia de estáfilos que están por debajo de la dermis y de nuevo, de la misma manera que se acumularon aquí, o no exactamente de la misma manera, pero en forma similar, sucede en los denominados orzuelos. O también pueden estar involucrados en las conjuntivitis, que son infecciones en las conjuntivas. Hay otros microorganismos que producen este tipo de lesión. Otras lesiones eritematosas que producen ampollas como estas, o pueden no producir ampollas y se producen lesiones por la infección por estáfilo. Esto lo produce el sistema inmune en conjunto, por supuesto, con el estáfilo. Pero estas lesiones, algunas necróticas, son producidas por las células del sistema inmunológico. Estos también suelen ser producidos por infecciones por estáfilo. Bueno, poco la idea era que ustedes tomen conciencia. El estáfilo eh, seguramente van a tener situaciones en las cuales una infección por estáfilo está involucrada. Por eso es que tratar de extremar los cuidados cuando se hace una punción o alguna maniobra terapéutica. Otro de los cocos gram positivos son los estreptococos, y el nombre se debe a que estos cocos, que también son redondos, eh, son cadenas de cocos. Bueno, también son cocos gram positivos. Miren, así se ven en microscopio, los estreptos. No todo estreptococo, no todo estreptococo es virulento, es patógeno, ¿no? Hay estreptococos que se emplean en la industria láctea, ¿no? Como vamos a ver, quizás algún día en uno de los trabajos prácticos veamos al microscopio eh, las bacterias que están involucradas en el yogur, en la fermentación del yogur. Hay un coco, es un estreptococo que está involucrado en la fermentación de la leche. Ahora vamos a hablar de los cocos gram positivos que producen patología en humanos, ¿no? Son cadenas de longitud variable, anaerobios facultativos, igual que los estáfilos, inmóviles, no forman esporas, los estáfilos tampoco forman esporas. Fíjense que son muy similares, ¿no? Flora normal en vías respiratorias superiores y flora normal en tracto digestivo. Estos estreptos no son importantes en la flora normal en la piel, sí son los estáfilos, pero también forman parte de la flora normal en mucosas de la misma forma que lo hace el estáfilo, o sea, son primos hermanos, son muy similares. Entonces, el tipo de infecciones que producen, tenemos faringitis, eh, es el principal agente
productor es la faringitis bacteriana. Faringitis es la infección en la faringe. Bueno, dolor al tragar, más seguramente muchos de ustedes pasaron por esta situación, dolor al tragar, cefalea, fiebre, el clásico sintomatología, me duele la garganta, me duele cuando trago, tengo fiebre. Esas suelen ser infecciones por estreptococo. Em, las amígdalas, que son un órgano linfático secundario, se hinchan, se inflaman porque están llenas de glóbulos blancos que se activan para neutralizar al estreptococo. Entonces, típica inflamación de las amígdalas. Se produce un exudado blanco grisáceo, eso se ve, las placas típicas en la garganta, y acompañadas de adenomegalia. Eso significa que los ganglios locales, que también forman parte de los sistema inmune, los ganglios también se inflaman. Los ganglios que están cercanos al sitio de infección del estrepto se inflaman, produciendo eso clásico. A veces uno se toca, cuando está con ese cuadro infeccioso, se toca los ganglios al costado y se los nota que están hinchados, o el mismo médico, cuando nos revisa, palpa los ganglios locales para ver si están, eh, si hay lo que se llama una adenomegalia, o sea, un agrandamiento de los ganglios. Eso se debe a que los linfocitos que están dentro de los ganglios también se activan, se dividen y el ganglio aumenta de tamaño. Eso es bien típico también de infecciones por estreptococos, ¿no? Faringitis por estreptococos. De todas formas, siempre eh, el diagnóstico final lo da el microbiólogo, o sea, se hace un exudado faringio y lo que se hace es un frotis que ustedes van a ver cómo se hace, un frotis en un portaobjeto y se ve al microscopio. Y se visualiza la presencia del estreptococo y la tinción de Gram de nuevo para ver si se trata de un estreptococo Gram positivo. Otro tipo de infecciones que produce es el impétigo, que es una infección superficial de la piel, con compromiso epidérmico, de la epidermis. Entonces, eh, el microorganismo se aloja y produce un proceso inflamatorio y se produce la típica lesión que por las características se lo denomina impétigo. Lesiones son no ampollares en zonas expuestas del cuerpo que se inician en la cara. ¿Mm? Eso, ese tipo de lesiones son típicas en las producidas por este tipo de microorganismos. Acá tienen, por ejemplo, una amigdalitis, fíjense, las amígdalas inflamadas. Esto blanco que se ve acá es eh, producto de la inflamación producida por las células inmunes del huésped. Y por supuesto desencadenada por el estreptococo, ¿no? Esas son láminas o em, manchas de pus, ¿no? En ese tipo de lesión es donde se raspa con un hisopo y se busca visualizar los microorganismos en eh, en ese exudado. Esto es una típica amigdalitis producida por un estrepto. Acá tienen, por ejemplo,
es lo que se llama impétigo. Esto también es un proceso infeccioso producida por el estreptococo, que ya ahora no la produce en la faringe, sino que lo está produciendo en la epidermis. ¿Mm? Esto lo pongo para que ustedes vean, porque pueden, ustedes como enfermeros, pueden tener o recibir en una guardia a un chico que tenga este tipo de lesión, sepan que estas lesiones pueden ser infecciosas y hay que tratarlas con cuidado, ¿no? Acá tienen una faringitis, esta es la faringe, donde se ve un cuadro también, las típicas manchas blancas de pus producida por la infección por estreptococo. Hay infecciones invasivas que comprometen la dermis y tejido celular subcutáneo, por ejemplo, la erisipela. Erisipela, celulitis y fascitis. Erisipela es la inflamación aguda de la piel con marcada afectación del drenaje linfático. Este tipo de infecciones se producen frecuentemente en personas mayores, eh, muy mayores, que por ahí ya tienen comprometido el sistema inmune y suelen hacer este tipo de infecciones en la piel o en las zonas, en los niveles más profundos de la piel. Ese tipo de infecciones se denomina erisipela. Ahora vamos a ver qué fisonomía tiene. Celulitis es una inflamación aguda también y extendida de la piel y el tejido subcutáneo, que puede seguir a quemaduras, heridas o incisiones quirúrgicas. Suele producirse la celulitis como consecuencia de alguna lesión más importante. Puede quedar como residuo de la lesión un proceso de estas características, también producido por los estreptococos. Y la fascitis, que es infección de las fascias, fascias es un tejido conjuntivo que está esparcido por todo nuestro cuerpo, une las distintas componentes de nuestro cuerpo, músculos, órganos, sistema sanguíneo, sistema linfático. Es una red de tejido conjuntivo muy compleja que puede sufrir una infección por estreptococo y entonces puede producir una necrosis rápida y extensa de estas fascias, estos tejidos subcutáneos. Em, bueno, vamos a hablar. Entonces, los estrepto, lo que nos interesa es que ustedes sepan en qué tipo de patologías pueden estar involucrados, qué características tienen, lo mismo que los estáfilos. Consideramos que son dos patógenos que ustedes como profesionales de salud tienen que conocer, por lo menos a lo largo de la carrera alguien les tuvo que haber hablado de ellos y van a ver que cuando hagan la práctica hospitalaria, empiecen a tomar contacto con pacientes, seguramente les van a hablar de este tipo de microorganismos, bueno, y de otros también, ¿no? Bueno, ahora pasemos a los bacilos. Yo no sé si tienen alguna pregunta, yo sigo, pero si ustedes me quieren interrumpir, ningún problema. Bueno, vamos
hablar sobre bacilos gram positivos. A diferencia de los cocos, los bacilos tienen forma alargada, de bastón, y les voy a hablar, hay muchos bacilos gram positivos, pero les voy a hablar del Clostridium, que son organismos anaerobios, organismos productores de toxinas, y las infecciones por Clostridium suelen ser muy complejas y requieren de tratamientos muy particulares, ¿no? Inclusive la visualización y el crecimiento, el cultivo de este tipo de microorganismos es complejo. Bueno, acá les muestro una observación al microscopio. Fíjense cómo es. No todos son así, ¿no? Pero la mayoría tienen una morfología de estas características. Fíjense este redondelito blanco que tienen los extremos, son las esporas. La característica que tiene Clostridium es que producen esporas. Los dos anteriores que vimos, Estáfilo y Strepto, no esporulan, no producen esporas. En cambio, Clostridium sí. Y bueno, después vamos a hablar un poquito sobre las esporas. Eh, pero otra característica, las esporas son formas de resistencia. Las esporas resisten a temperaturas altas, a determinados antisépticos, y duran por bastante tiempo, durante meses. Las esporas pueden mantenerse en un lugar y eh, y no están activas, sino que se encuentran en forma em, inactiva o latente. Cuando entran en condiciones óptimas, la espora se transforma en un organismo vegetativo, en una bacteria adulta, y comienza a replicarse y a dividirse. Entonces, quizás la característica más importante de estos Clostridium, bueno, son dos. Una, que producen esporas, y la otra son anaerobios estrictos y además producen toxinas. Son quizás los tres puntos más importantes. Entonces, son bacilos gram positivos, son anaerobios estrictos. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Los anaerobios estrictos no resisten el oxígeno, mueren. Si yo oxigeno un tejido, o puede ser un alimento, el bacilo muere, no resiste la tensión de oxígeno. O sea, ellos viven con tensiones de oxígeno menores al 0,5%. Son formadores de esporas. Esto también es muy importante. Y son formas de resistencia a desinfectantes, de secación, y persisten, algunas de ellas pueden persistir por años. Entonces, estas quizás son las características más importantes de este tipo de microorganismos, los Clostridium, ¿no? O sea, no todo bacilo gram positivo es un Clostridium, ¿no? Hay bacilos gram positivos que no tienen estas características. Yo se los cuento porque estos son eh, también importantes que ustedes los conozcan. Entonces, son muy ubicuos y fíjense, forman parte de la flora en el tracto gastrointestinal en humanos, y si se traslada a zonas comprometidas causan infecciones fulminantes. ¿Esto qué significa? Estos bichos pueden integrar la flora intestinal, la flora habitual en humanos.
De hecho, en nuestro intestino tenemos de estos microorganismos, Clostridium, eh, y es más, vivimos normalmente con ellos y hasta son beneficiosos. Pero es lo que siempre decimos, en una infección de tipo oportunista, el acceso de ese Clostridium a otros tejidos, ya sea por una lesión intestinal, puede producir una infección fulminante. ¿Por qué? Porque son organismos que dividen en forma rápida y producen toxinas. Muy poca transmisión persona a persona. Y hay un Clostridium, que es el Clostridium difficile, se llama difficile, que se lo encuentra, lo tenemos en el intestino y que muchas veces por el mismo tratamiento antibiótico puede producir, puede matar a la flora intestinal normal y entonces favorecer a que el Clostridium se disemine. Y entonces el Clostridium en nuestro intestino comienza a producir toxinas y produce cuadros diarreicos, los cuales se elimina con mucha facilidad por materia fecal y se puede diseminar y se puede contagiar a otras personas. Es el único Clostridium en el cual está definida una transmisión persona a persona. El difícil, los otros no. Los otros son el Clostridium perfringens, que es el responsable de la gangrena gaseosa. La gangrena gaseosa está involucrada, por ejemplo, en los pies diabéticos, en personas diabéticas no controladas que tienen, entre otras cosas, problemas vasculares en los pies. Esos problemas vasculares llevan a que no hay una buena irrigación en los miembros inferiores y al no haber buena irrigación eso favorece a que la cantidad de oxígeno en los músculos sea baja y eso favorece el crecimiento del Clostridium, produciéndose una infección que produce una gran cantidad de gas que se llama gangrena gaseosa, porque inclusive hasta el médico a veces cuando lo revisa y aprieta la lesión se escuchan el ruido de las burbujitas que estallan, producto de esa gangrena. Bueno, les estoy hablando de situaciones ya que son extremas, que muchas veces se requieren de la amputación del pie o del miembro. Y esto, en este tipo de infecciones, están involucrados en un Clostridium, ¿no? El tema es que al no estar oxigenado el tejido, hay necrosis del músculo y de las células involucradas, y entonces y esa necrosis significa pérdida de tejido y no hay recuperación de ese tejido. Eso es típico en los llamados pie diabéticos, ¿no? Pero hay otro tipo de lesiones que también se puede producir de este tipo de gangrenas. Clostridium tetani, sí que produce el tétanos. El tétanos produce una toxina, se llama toxina tetánica, y esa toxina es la responsable de la patología. Clostridium botulinum, que produce el botulismo, también el botulismo está producido por una toxina que la produce el Clostridium. Y el Clostridium difficile, que es una enterocolitis, o sea,
es una infección intestinal eh, debido, como dije antes, a que permite la proliferación de este tipo de microorganismos. Bueno, acá tienen el Clostridium tetani. Como ven, son bacilos gram positivos. No están tan azulados acá, son más rojizos en este tipo de fotos, pero normalmente se los ve más azulados. Son anaerobios estrictos, como dijimos, tienen un flagelo, perítricos, que están ubicados en los extremos, una espora terminal, por ejemplo acá se ve un engrosamiento, esas son las esporas que tienen estos Clostridium, tienen, bueno, producen un ligero halo de hemólisis en cultivo, y el diagnóstico se realiza mediante la detección de la neurotoxina. La toxina tetánica se denomina neurotoxina, o sea que ingresa a través de los terminales nerviosos. Esa tetanoespasmina interfiere en la liberación del GABA, glicina, el sistema nervioso. Estos son neurotransmisores en el sistema nervioso central. Entonces, ante una lesión por Clostridium tetani, por ejemplo, estos bichos son muy resistentes a condiciones ambientales y pueden estar en suelo, en clavo oxidado, en cualquier superficie que esté sucia, puede haber esporas de este tipo de microorganismos que cuando ingresen a las heridas, por ejemplo, nos pinchamos con un clavo, o mismo a veces en una intervención quirúrgica también se requiere del estudio de anticuerpos contra la toxina, si en el caso de pacientes que han sido vacunados con la vacuna antitetánica, pero el ingreso de las esporas puede hacer que en las condiciones del tejido se transforme esa espora en un organismo adulto y ese organismo comienza a producir la toxina, esa toxina asciende por los nervios motores y puede producir una parálisis rígida. Eso es lo que se conoce como tétanos. Entonces acá tienen algunos casos que son condiciones de tetanía, o sea, el músculo muy rígido. Entonces, bueno, estos son condiciones extremas, pero producen eh, este tipo de cuadro, inclusive puede llevar a la parálisis respiratoria. El botulinum, que es el clostridium que produce las, el llamado botulismo, eh, como saben, bueno, también tienen flagelos perítricos, esporas subterminales, igual que todos los clostridios, ¿no? Siempre, como son anaerobios estrictos, se requiere de poco oxígeno y sé que produce el botulismo, normalmente está asociado a alimentos contaminados, pero también puede ingresar a través de heridas la toxina botulínica. Em, También el botulismo es una enfermedad paralizante y es potencialmente fatal. Fíjense, tiene un mecanismo similar a la toxina tetánica. Y, bueno, atacan las sinapsis nerviosas
y afecta la acción de neurotransmisores produciendo cuadros neurológicos severos. Bueno, esto es en cuanto a los bacilos gram positivos que queríamos comentarle. Me parece que son quizás los más importantes. Cuando veamos vacunas, vamos a ver que hay vacunas, como estos organismos producen toxinas. em, la forma de combatirlos es inmunizar a las personas una, con una vacuna que produzca anticuerpos contra la toxina para neutralizar, la persona neutraliza inmediatamente la acción de esa toxina. Bueno, ¿están vivos? ¿Tienen alguna pregunta? Yo no. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver algunas bacterias gram negativas. ¿Se ven? ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Sí, Bien, profe. ok, ok. Bueno, vamos a ver algunas bacterias gram negativas. Yo principalmente seleccioné eh, dos géneros que creo que son quizás los más importantes. Estos son cocos gram negativos. El género Neisseria y de las especies Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis. Principalmente, bueno, la meningitis es lo que se conoce como meningococo, es la responsable de las meningitis bacterianas, que es una infección compleja que tiene una evolución eh, muy rápida y que requiere de un diagnóstico inmediato y tratamiento inmediato, ¿no? Y otra meningitis que vamos a ver, perdón, otra Neisseria que vamos a ver es la gonorrea que está involucrada en infecciones em, de las vías urinarias. Em, ¿Qué características tienen estas bacterias? Son diplococos, dos cocos unidos, acá tienen un esquema, gram negativos. Entonces, las características de las paredes de los gram negativos siempre me recuerdan a ver si acá tenemos, bueno, ahora vamos a ver. Siempre tienen que tener presente qué características tiene la pared de un gram negativo. Estas son preguntas que siempre les vamos a hacer, ¿no? Sobre gram positivo, gram negativo, como tengan en la cabeza el esquema de las gram negativos y gram positivos. Em,
Estas bacterias del género Neisseria son patógenos estrictos en humanos. O sea, el reservorio es humano, es el ser humano. Está presente en mucosas nasofaringeas, bucofaringe y anogenital. Es decir, que estos microorganismos pueden estar presentes en estas mucosas sin producir necesariamente una patología. Vamos a ver ahora en qué consiste la patología de estos microorganismos, pero pueden existir en forma normal, no diría normal, pero esporádica en nuestras mucosas. Y entonces podemos, sin saberlo, estar en condiciones de transmitir estos microorganismos a otras personas. Bueno, entonces, enfermedades en humanos, tenemos la gonorrea, también llamada gonococo, y la meningitis, denominada meningococo. ¿Eh? Entonces vamos a ver estos dos cocos gram negativos. Acá tienen, son diplococos. Esto es una tinción de gram, microscopio óptico. Fíjense, los diplococos son de A2 y se visualizan fácilmente como dos cocos gram negativos. ¿Mm? Acá tienen, a modo de repaso, la pared de un gram negativo. Y recuerden que, bueno, hay algunas, o sea, este es el cuerpo celular, la membrana, hay una cavidad interior, que es el espacio periplásmico, y después, y el peptidoglicano es muy delgado, y por fuera del peptidoglicano hay otra membrana, en la cual, membrana lipídica, en la cual hay proteínas y componentes que son típicos en los gram negativos. Uno de ellos es, recuerden, lipopolisacárido. Este es un lipo eh, oligosacárido, diferente a otros lipopolisacáridos. Es un factor de virulencia importante, es una toxina bacteriana. También tenemos el pili, el pilus, que esto es una estructura que permite la transmisión de genes entre bacterias. Y otra característica que tienen eh, algunos de estos diplococos es la presencia de una cápsula. Que esto vamos a ver que tiene importancia porque la cápsula es lo que le da cierta defensa a los ataques del sistema inmune, o sea, le da defensa a la bacteria a los ataques del sistema inmune y muchas veces también se protege la bacteria del tratamiento antibiótico. Entonces, esta cápsula que vemos aquí, celeste, también es un factor de virulencia. Le va a permitir a esta bacteria transitar otros tejidos sin que los mecanismos de defensa del huésped la afecten. ¿Mm? Bien, vamos puntualmente al meningococo. Fíjense, es un diplococo. Son dos cocos que están vinculados. Estos provienen de un único coco que se dividió, pero quedaron vinculados uno con el otro. Bueno, reservorio, personas portadoras sanas o enfermas. Eso es un tema, ¿no? Que alguien sea un portador sano de meningococos. El meningococo, bueno, ahora vamos a ver la virulencia que tiene. Sin embargo, en condiciones normales, una persona puede portar, quizás en forma transitoria, un meningococo y sin tener ninguna sintomatología, por ahí puede transmitirle a otra persona el microorganismo, en el cual sí
le pueda producir una patología. Bueno, ubicación oro en nasofaringea, oral o nasofaringea, causa meningitis y sepsis. Son muy virulentas y muy peligrosas. Y principalmente en los chicos. Es un diplococo gram negativo, morfología riñonada, como veíamos acá. Capsulados. Esto es importante. Ahora vamos a entender un poco por qué es importante para el organismo que sea capsulado. Son anaerobios facultativos. Estos pueden vivir tanto con oxígeno como sin oxígeno. ¿Eh? Patógenos intracelulares en neutrófilos y otras células del sistema inmune. Los neutrófilos son lo que llamamos también glóbulos blancos, ¿no? Los neutrófilos y otras células del sistema inmune pueden alojar en su interior estos diplococos, meningococos. No tienen ADN plasmídico. Bueno, estas son características del crecimiento de grada maltosa y glucosa en cultivo. Bien. Entonces, recuerden esto, son capsulados. Son patógenos intracelulares en neutrófilos y otras células. Reservorio exclusivo el hombre, en personas portadoras sanas o enfermas. Estos son puntos claves que ustedes tienen que saber. ¿Y qué es lo que causan, no? Meningitis y sepsis. Los factores de virulencia, proteasas de anticuerpos IgA, producidos en las mucosas. ¿Qué significa? Estos bichos producen una proteasa, una enzima que degrada los anticuerpos, un determinado isotipo de anticuerpos, los IgA, que son anticuerpos que están involucrados en la inmunidad de las mucosas. Entonces, el tipo está eh, entrenado para cuando llegue a una mucosa, meninges, por ejemplo, sabe que se va a encontrar con un ejército de inmunoglobulina A producido por el huésped infectado y él tiene una herramienta como para eh, desintegrar a esas inmunoglobulinas A y poder ingresar, acceder a las meninges, atravesarlas y hacer una infección en el parénquima cerebral. Entonces producir un cuadro meningio. ¿Eh? Por eso esas proteasas de anticuerpo IgA es un potente factor de virulencia. Los pilis, también llamados fimbrias tipo 4, permiten que se unan a células epiteliales no ciliadas de nasofaringe. Estos bichos se encuentran en la cavidad nasofaringea u orofaringea. El pili es lo que le permite que quede enganchado a las células epiteliales de la nasofaringe y forma colonias ahí, en el epitelio. Hay un polisacárido capsular. Este polisacárido capsular es muy importante porque permite bloquear al sistema inmune. Es antifagocítico. Una de las formas que tienen nuestras células inmunológicas es la de la fagocitosis. Esas células fagocitan, engloban, se comen al cuerpo extraño, eliminándolo. Ese proceso se denomina fagocitosis. Este polisacárido que yo les indicaba antes, a ver, este celeste que está por afuera,
le permite al microorganismo bloquear la fagocitosis. No deja que una célula fagocítica se lo coma. ¿Sí? También interviene en la protección contra el sistema inmune. Fíjese la importancia que tiene que un microorganismo sea capsulado o no. Ahora les estoy contando lo de Neisseria meningitidis, pero esto vale para muchos otros que también son patógenos en humanos, pero que la patogenicidad está dada por la presencia de una cápsula. Eso permite que el microorganismo viaje por sangre. Si no tuviera la cápsula, el sistema inmune no lo deja ni ingresar al torrente circulatorio. Se lo come antes. Y el lipooligosacárido, LOS, es una endotoxina que también proinflamatoria, que también induce la producción de trombos en sangre, eh, produciéndose una interrupción en algunos tejidos de la circulación sanguínea, la trombosis generalizada. Ese es el LOS, que es, nosotros en Escherichia coli lo vamos a llamar LPS, porque es un lipopolisacárido. En esta se llama el LOS, que es el lipooligosacárido. Pero es lo mismo, es una endotoxina que tiene un lípido A. ¿Mm? Con respecto a la patología, bueno, causan meningitis y sepsis, principalmente en chicos, vía de entrada nasofaringe, transmisión persona a persona por gotas de secreción respiratoria. Bueno, colonizan nasofaringe en personas sanas, se adhieren por los pilis, luego pasan a sangre y producen bacteriemia, meningococcemia. La meningococcemia puede ser fulminante con trombosis generalizada, ¿sí? Y esto es debido en parte a la eh, presencia de esa cápsula que yo les comentaba. La meningitis es la complicación más frecuente, pero lo que también es una complicación muy importante es la trombosis, ¿eh? Puede haber miocarditis, o sea, miocardio infectado, inflamado por el meningococo, artritis meningocócica y lesiones en la piel. Bueno, estos ya lo han visto ustedes, pero las meninges están formadas por unas membranas, pía madre, aracnoides, dura madre. Estas son eh, digamos, las membranas que se infectan el meningococo y en la cual se va a producir el cuadro inflamatorio. Bueno, esta es una secuencia para simplemente ilustrar cómo es puede ser el ciclo del meningococo. El meningococo va a ingresar por las vías respiratorias, en las cuales se transmite persona a persona a través de secreciones. El meningococo se va a fijar a una célula del epitelio nasofaringio, va a atravesar el meningococo, ese epitelio nasofaringio, va a ir a los tejidos más profundos y ahí va a tomar contacto con los neutrófilos, que son las células del sistema inmune, glóbulos blancos,
que suelen estar residentes en estas zonas. Entonces toman contacto con el meningococo y el meningococo se mete adentro del neutrófilo y ese neutrófilo va a ingresar a sangre y va a circular por sangre. O sea que el meningococo usa al neutrófilo como un caballo de Troya. Una vez que está adentro, se libera el meningococo del interior del neutrófilo y uno de los tejidos que va a infectar e inflamar va a ser el endotelio vascular. Si esto es un corte transversal de un vaso sanguíneo, estas son las células del endotelio, y acá en esta luz circula la sangre, este meningococo lo que va a hacer es producir una inflamación. Este tipo de inflamación del endotelio va a inducir la formación de trombos. Esto es lo que se va a visualizar a través de las petequias. Acá tienen algunos ejemplos de petequias, estas manchas rojas que son producidas por esta lesión que produce el meningococo en el endotelio vascular. También esto induce la formación de coágulos, trombos. Y a su vez, como va a viajar por sangre, va a tener acceso a las meninges. Y cuando accede a meninges va a producir un cuadro inflamatorio típico en la meningitis. ¿Mm? Entonces, esto que ingresó por las vías respiratorias se desplaza a través de sangre, llegando al cerebro, produciendo un cuadro de meningitis. ¿Mm? Bueno, este que tiene el diagnóstico, evaluación clínica, confirmación por examen de laboratorio, por cultivo de la bacteria Neisseria meningitidis, a partir de líquido cefalorraquídeo o de sangre, hemocultivo. Nosotros, al final de la materia, vamos a ver toma de muestra, lo importante que es la correcta toma de muestras para el diagnóstico microbiológico. Y van a ver los hemocultivos cómo hay que sacar sangre para hacer los hemocultivos, para el diagnóstico de Neisseria meningitidis. Tinción de Gram, observación al microscopio, detección de antígenos. Antígenos son proteínas, componentes del meningococo, y detección de genes de la bacteria. O sea, hay técnicas de biología molecular sofisticadas que permiten buscar genes de la bacteria para el diagnóstico. Por otro lado tenemos la gonorrea, que también es un diplococo, produce gonorrea y sus complicaciones son gram negativos. También el reservorio es el hombre infectado y coloniza el aparato genitourinario, fauces, recto o conjuntivas. Fíjense este dato, estos no son encapsulados. El meningococo sí es un diplococo encapsulado. Por eso puede hacer el viaje que se manda, ¿no? Sangre, meninges. Lo puede hacer porque es encapsulado. Este es no encapsulado, entonces el sistema inmune lo puede controlar fácilmente. No forman esporas, bueno, son aerobios y bueno, la mayoría poseen plásmidos. Bueno, el reservorio es exclusivo humano, no existe el portador sano, como en el meningococo, que puede haber en la orofaringe. Podemos tener meningococo y convivir con él sin que nos produzca una patología. Podemos ser portadores sanos. El gonococo no hay portadores sanos. El hecho ya de portar
diplococo, ya implica hay una patología en curso. Se transmite por contacto sexual, sensible a cambios de temperatura, infecta mucosas de uretra, endocervix, faringe y conjuntiva. Bueno, alto riesgo en inmunocomprometidos y mayor incidencia en países en vías de desarrollo. Diagnóstico, de nuevo, cultivos. Son sensibles y específicos. Tinción Gram, en muestras obtenidas de hombres con secreción uretral. Detección de genes por biología molecular, en muestras obtenidas con hisopados genitales, rectales o bucales. Bueno, estos son dos ejemplos de cocos gram negativos, que bueno, nosotros los juzgamos como dos bacterias que consideramos que es importante mencionárselas. Hay otros, ¿no? Vamos a los bacilos gram negativos. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Eh, bueno, si les surge alguna duda, me interrumpen, no hay problema. Los bacilos gram negativos. Bueno, la morfología, vamos a hablar de Escherichia coli, que es quizás bueno, uno de los más importantes, sobre todo en infecciones intrahospitalarias. Ya solo pensar que puede haber personas adultas que tienen incontinencia, que necesitan pañales, una infección urinaria por Escherichia coli es quizás lo más frecuente, ¿no? En la materia fecal que queda retenida en el pañal, esa materia fecal es proclive a migrar a las vías urinarias, ya sea en el pene, en el hombre, en vagina, en mujer, e ingresar eh, a las vías genitourinarias e iniciar un proceso infeccioso. Entonces son las infecciones intrahospitalarias más frecuentes, ¿no? Entonces, la Escherichia coli es un bacilo gram negativo, no esporulan, estas bacterias son anaerobios facultativos, o sea, estos bichos pueden vivir en anaerobiosis como en aerobiosis, son fermentadoras de azúcares y bueno, habitan en el intestino humano y de otros animales, ¿sí? Por ejemplo, hay infecciones por Escherichia coli u otras bacterias, bacilos gram negativos, que se transmiten, por ejemplo, por el consumo de huevos no correctamente higienizados. Esos huevos, la cáscara de huevo pueden venir contaminados con salmonela y esas salmonelas se encuentran en el intestino del pollo y entonces existen también infecciones por bacilos gram negativos que habitan en el intestino de otros animales. También puede ser por Escherichia coli presente en otros mucosas intestinales de otros animales. Nosotros vamos a hablar principalmente de los que están en el intestino humano, pero sepan que esa Escherichia coli puede venir de otro lado. Son ubicuas. Uno de los puntos claves es que pueden vivir en el agua mucho tiempo. Las aguas contaminadas.
por materia fecal. Son las aguas que tienen contacto con con pozos ciegos, aguas cloacales, están contaminadas con Escherichia coli, y esas aguas que no están correctamente potabilizadas pueden ser una fuente de infección por una Escherichia coli humana o puede ser una Escherichia coli de otro animal. Los suelos, en los suelos también pueden vivir la Escherichia coli por mucho tiempo en vegetales que no están correctamente higienizados, y en intestino humano y intestinos de animales. Son patógenos oportunistas. En el humano es un patógeno oportunista. Mientras en el intestino esté bien todo, desde el punto de vista anatómico, hasta estos bichos nos benefician. Cuando hay alguna patología, una lesión en la pared intestinal o una inmunodeficiencia o alguna otra patología acompañada, lo que esos microorganismos pueden ser oportunistas, o sea, pueden enfermarnos, ¿sí? Entonces, son patógenos oportunistas. Pueden ser, este es otro concepto, patógeno primario es el responsable directo, son las enterobacterias que no integran la flora intestinal humana y enferman a individuos sanos. Es decir, eso se llama un patógeno primario, es decir, consumimos, ingerimos una Escherichia coli que es portadora de una patología, por ejemplo, productora de una toxina, por ejemplo, síndrome urémico hemolítico. La Escherichia coli produce una toxina que esa Escherichia coli, la ingestión de esa Escherichia coli es la responsable directa de la patología. Ahí estamos hablando de un patógeno primario, a diferencia de un patógeno oportunista, que en condiciones normales no nos produce una patología, sin embargo, en condiciones de inmunosupresión o acompañada con otra enfermedad, puede transformarse en un patógeno. ¿Se entiende la diferencia entre un patógeno primario y un patógeno oportunista? Es importante que lo tengan Sí. en claro. Bueno, las tipos de infecciones que pueden producir estos microorganismos. Pueden producir, miren, infección del sistema nervioso central, en el tracto respiratorio, en el torrente sanguíneo, tracto digestivo, tracto urinario. Es decir, que están involucrados en muchos tipos, en diferentes, en un amplio espectro de órganos o sistemas de órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, cada una tiene una característica particular. La Escherichia coli, entonces, puede ser, como dijimos, un patógeno primario o un patógeno oportunista. Patógeno primario producen patologías solo las bacterias que tengan los factores de virulencia necesarios. Ahora vamos a ver un ejemplo que es el síndrome urémico hemolítico. Y después los patógenos oportunistas, que en condiciones normales no enferman, pero en ciertas condiciones sí. Escherichia coli, entonces, pueden producir infecciones extraintestinales o intestinales. A ver, las infecciones las Escherichia coli que tenemos
en nuestro intestino, ¿no? Puede ese Escherichia coli salir del intestino y producir infección del tracto urinario. Es el caso que yo les decía, ¿no? La persona muy mayor que está muy inmovilizada, con incontinencia, que está con pañales, que al tener incontinencia la materia fecal puede invadir el sistema urinario y producir una infección del tracto urinario. Eso es una típica infección extraintestinal producida por Escherichia coli. Infecciones respiratorias, es decir, puede haber en determinados casos, sobre todo infecciones tipo pediátricas, que la Escherichia coli pueda tomar contacto con las vías respiratorias y entonces producir una infección de tipo respiratorio. Meningitis neonatal. A veces la contaminación por Escherichia coli en el canal de parto, sobre todo hay unas Escherichia coli, se llaman K1, que pueden colonizar el canal de parto en el momento en que el chiquito nace. El chiquito se ve contaminado por esa Escherichia coli. Está ubicada en el canal de parto y entonces esa Escherichia coli va a iniciar un proceso infeccioso que va a permitir acceder a las meninges y producir una meningitis por Escherichia coli. Sobre todo un chico recién nacido todavía no tiene el sistema inmune maduro, ¿no? Entonces no tiene los elementos del sistema inmune para controlar esa infección. Entonces hay descriptas infecciones de meningitis neonatal por Escherichia coli. Son Escherichia coli infecciones extraintestinales. Puede ser que no haya habido una eh, em, correcta tratamiento previo al parto y entonces que se haya, de la materia fecal de la madre, se haya alojado en ese canal de parto y eso induce la infección en el neonato. O cuadros de sepsis, ¿no? O sea, la Escherichia coli también puede ingresar al torrente sanguíneo en determinados tratamientos quirúrgicos y esa Escherichia coli diseminarse por sangre y producir un cuadro séptico. Estas son infecciones, lo que se llaman infecciones extraintestinales por Escherichia coli. A diferencia de las intestinales, por ejemplo, infecciones enterohemorrágicas y otras patologías intestinales. Estas infecciones enterohemorrágicas quiere decir que hay una hemorragia producida en la pared intestinal. ¿Eh? Es una hemorragia intestinal. Esas infecciones enterohemorrágicas son producidas por una Escherichia coli que produce una toxina. Esa toxina es la responsable de la ruptura de la pared intestinal y la producción de un cuadro de hemorragia. Eso se conoce como síndrome urémico hemolítico. Fíjense, acá tienen ejemplos, ¿no? Algunas de las infecciones más frecuentes producidas por enterobacterias. Acá estamos hablando de generales. En forma transitoria, en piel de personas sanas, el sistema nervioso central, hay una Escherichia coli que se denomina K1, que es la que se disemina, llega al sistema nervioso central en los neonatos, que es la que yo les comentaba, que se produce en el canal de parto. También infecciones respiratorias sistémicas, fíjense en la Escherichia coli K1, también puede
producir ese tipo de infecciones. En el riñón, Escherichia coli uropatógena es un tipo de Escherichia coli que tiene tropismo por el sistema urinario. Puede llegar al riñón y en el riñón producir una infección grave. ¿eh? Vejiga, también tenemos la Escherichia coli uropatógeno. Acá no les menciono estas otras que también son enterobacterias, pero le estamos poniendo el foco a Escherichia coli principalmente. Bueno, todas estas infecciones son frecuentes en los hospitales. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que se pueden producir infecciones por enterobacterias. Y cuando hablamos de enterobacterias, seguramente son bacterias entéricas. Entero es intestinales. ¿eh? La Escherichia coli uropatógena es una Escherichia coli que tiene tropismo por las vías urinarias, ingresa por uretra. Esto puede ser por contaminación fecal, ¿no? Tanto en el hombre como en la mujer. Ingresa, puede producir infecciones en la vejiga urinaria, en el uréter, en la pelvis renal o en el riñón. ¿Cómo hace para llegar la bacteria de aquí, de las vías urinarias, de la uretra, tanto en el hombre como en la mujer, hasta el riñón? Son bacterias flageladas. Tienen un flagelo que le permite viajar una gran distancia. Para la escala de la bacteria son kilómetros. ¿Mm? También tienen LPS, son gram negativas. Los LPS son factores de virulencia. Adhesinas en fimbrias. Esto le da tropismo a la bacteria por la mucosa, eh, ¿cómo es? Por la mucosa de las vías urinarias. Hemolicina, que estimula una reacción inflamatoria. Son fuertemente inflamatorias. Estas son las que se llaman Escherichia coli uropatógena. Tienen tropismo por las vías urinarias. Fíjense, en hombre como en mujeres, pueden producir orquitis en el hombre, que es infección en los testículos, uretritis, tanto en el hombre como en la mujer, prostatitis, bueno, en el hombre, cistitis y pielonefritis. Estas son las infecciones que pueden producir estas bacterias de Escherichia coli uropatógena. Y otra que quisiera comentarles es el síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico la produce una bacteria que es la Escherichia, tiene un nombre, Escherichia coli O157. O157H7, no importa el nombre. A veces es importante conocer el nombre de la Escherichia coli que está en. Si yo encuentro O157H7, probablemente tenga una Escherichia coli que tenga toda la información genética para producir la toxina responsable del síndrome urémico. Entonces, probablemente sea una Escherichia coli enterohemorrágica, una ECEH. ¿Cómo se contrae? Ingresa por la vía oral. Comemos carne cruda, contaminada. O podemos contaminar si estamos trabajando acá con carne cruda y después con ese mismo instrumental que usamos para manipular la carne cruda, cortarla y ponerla a cocinar, con ese instrumental que estuvo en contacto con la carne cruda, lo usamos para cortar
la verdura o cortar la lechuga y después eso lo ponemos y nos hacemos una ensalada y después esos mismos instrumentos los usamos para pinchar la comida y comer, es probable que en la carne que contaminada con Escherichia coli enterohemorrágica, contaminemos otros materiales. Si bien la carne que comemos está cocida, las toxina Shiga que se llama, la toxina de la Escherichia coli pueda diseminarse a otros alimentos y entonces producir una infección. Esto es lo más grave es en los chicos. Entonces ingresa por vía oral, coloniza el intestino y produce una toxina que pasa al torrente sanguíneo. Acá no es la bacteria, sino es la toxina. Esa toxina se llama toxina Shiga, no importa el nombre, pero esa toxina se deposita en los riñones y provoca la destrucción de glóbulos rojos, plaquetas, y afecta la función renal, produciendo una insuficiencia renal. Es muy grave el síndrome urémico hemolítico. ¿Eh? Lo causa habitualmente se presenta después de una infección gastrointestinal causada por Escherichia coli. Contagio, consumo de carne, leche y aguas contaminados. Persona por vía fecal oral. O contacto directo entre un hombre y animal, ¿no? Si estas son las vías de diseminación, de contagio de este tipo de bacteria enterohemorrágica. ¿Mm? Esto es importante que ustedes lo sepan. Es más frecuente de lo que uno se imagina, sobre todo en cierto nivel social, ¿no? Bueno, esto son, igual que antes, los microorganismos principales que nosotros queremos que ustedes tengan conocimiento. Yo les voy a armar un pequeño videíto sobre micobacterias para que lo tengan. Va a ser un video cortito, en lo cual les voy a hablar un poquito sobre Mycobacterium tuberculosis, para que tengan una idea más o menos de cómo es el proceso infeccioso de la tuberculosis y los riesgos de transmisión entre personas, en dónde está el riesgo principal. Sobre todo ahora que la tuberculosis está tomando cada vez más importancia, ¿no?